Los niños no pueden salir al colegio. Al llegar a la esquina ya tenés que cambiarte 2 pares de zapatos, 3 pares de zapatos. Y de repente bolsa y que hay, igual que hay embarrados, mojados. Son algunas de las imágenes y testimonios que se lleva de Chile el relator especial sobre extrema pobreza de la ONU. En 9 días conoció la realidad de más de 30.000 familias que viven en los 676 campamentos del país. Debemos asegurarnos de que la pobreza no pase desapercibida al radar. Creo que debería haber una política de gobierno comprensiva en relación con los pasos que se van a tomar hacia este grupo y no creo que eso exista en el presente. Se debiera reconocer que los actuales niveles de desigualdad son incompatibles con el pleno respeto de los derechos humanos. La pobreza y desigualdad en Chile y en Latinoamérica. Se entiende por pobreza como un fenómeno social que afecta la calidad y bienestar de algunas familias, debido a que éstas no tienen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Esta condición se caracteriza por deficiencias en la alimentación, por falta de acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, y por no poseer una vivienda que reúna los requisitos básicos para desarrollarse correctamente. En Chile se mide la pobreza a través de los ingresos que obtienen las familias, como también la aproximación de los recursos que estos utilizan para satisfacer sus necesidades básicas. El otro concepto que vamos a ver es la desigualdad. Pero, ¿qué se entiende por desigualdad? La desigualdad se define como la circunstancia o condición de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma que otro, o de diferenciarse de él en uno o más aspectos. Por ejemplo, en Chile muchas personas opinan que esto se puede ver fácilmente en los apellidos, estatura, geografía de ciudades y sus barrios estancos, en las amplias casas con vistas al mar, parques perfectamente cuidados, como también los que están destruidos, en calles que se llenan de agua al llover, etc. Todas estas formas es una medida de medir la desigualdad a simple vista, y que en algunos casos termina provocando aislamiento, discriminación, marginación o en el ámbito económico en una mala distribución de la riqueza del país. Según informes del año 2016, Chile se encontraba como el país de la OCDE con mayor desigualdad de ingresos. La OCDE utiliza para su análisis el coeficiente Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Esta es igual a 0 cuando todo el mundo dispone de los mismos ingresos y es igual a 1 cuando los ingresos se concentran en una sola persona. La desigualdad de ingresos se mantiene en un nivel récord en la mayoría de los países que pertenecen a la OCDE, y la recuperación de la situación económica desde el 2010 no se ha traducido en una disminución de la brecha de los hogares más ricos y los más pobres. En efecto, los ingresos del 10% más rico de la población se recuperaron rápidamente después de la crisis, mientras los del 10% más pobres apenas han crecido. De acuerdo con los ingresos, el 14,4% aproximadamente de los chilenos son pobres y alrededor del 4,5% viven en extrema pobreza. La crisis, a su juicio, ha afectado no solo el número de empleos, sino a su calidad. Incluso en los países donde la situación laboral ha mejorado, la mala calidad de los empleos supone una carga importante sobre los hogares. En el 2016, los países más desiguales de América Latina fueron, con un 53,7%, Honduras. Según el Banco Mundial, Honduras tiene un 64,5% de la población en situación de pobreza y un 42,6% en extrema pobreza. Eso quiere decir que consume menos de $2,5 al día. Con un 53,5% Colombia, entre los países latinoamericanos de ingresos medios y altos. Colombia se encuentra en primer lugar en niveles de desigualdad, apenas por debajo de Honduras, a pesar de que en términos de PIB los colombianos están 74 puestos por encima de los hondureños. En Colombia, el 10% de la población más rica gana 4 veces más que el 40% más pobre. 52,9 Brasil, octavo a nivel mundial, tercero en la región, es la mayor economía de América Latina. Brasil es uno de los casos más flagrantes de convivencia entre una reducción de la pobreza y un aumento de la desigualdad. Si en 2006 el 5% más rico acaparaba el 40% del ingreso total, en 2012 había aumentado esta participación hasta llegar al 44%, a pesar de las políticas sociales del gobierno y el impacto del plan Fome Cero o Hambre Cero, que sacó a 40 millones de personas de la pobreza. 52,4 Guatemala. Es el otro país con ingreso mediano bajo y noveno a nivel mundial y cuarto en la región. Según el Banco Mundial, Guatemala consiguió una reducción de la pobreza del 5% a principios de este siglo.
pero para 2011 los índices volvieron a subir, hasta llegar al 53,7%, con una situación particularmente difícil en casi la mitad de los municipios rurales, donde 8 de cada 10 personas, según el Banco Mundial, Guatemala consiguió una reducción de la pobreza del 5% a principios de este siglo, pero para 2011 los índices volvieron a subir, hasta llegar al 53,7%, con una situación particularmente difícil en casi la mitad de los municipios rurales, donde 8 de cada 10 personas son pobres. 51,7 Panamá. En términos de caída o desaceleración económica, Panamá es una de las excepciones de la región, con un crecimiento promedio del 7% en los últimos 10 años. No se vio afectada por la caída de los precios de las materias primas. Su PIB aumentó más del 6% en 2015. Un 25% de la población panameña no tiene servicios sanitarios, un 5% no tiene agua potable, un 11% sufre desnutrición y otro 11% vive en casas con pisos de tierra. Chile es la economía regional que más ha crecido desde los años 80. Suele ser encomillada como un modelo virtuoso para el resto de las regiones. Sin embargo, el informe del 2015 de la OCDE, que agrupa a las 34 naciones de más altos ingresos, subraya los altos niveles de desigualdad en la sociedad chilena. Chile sigue siendo una sociedad altamente desigual en términos de ingresos, educación y bienestar. El mercado laboral muestra una dualidad que redunda en una muy desigual distribución salarial, como señala el informe de la OCDE. En efecto, el 10% más rico de Chile gana 27 veces más que el 10% más pobre. La OCDE rebaja las perspectivas de crecimiento para Chile al 2017 en 1,6%, muy por debajo de años anteriores que rondaba el 5%, pero esto repuntará para el periodo del 2018. La OCDE advirtió además que las actuales reformas de educación y la simplificación de procesos de exportación mejorarán en la inversión y la equidad, pero se necesita una regulación más simple y una mayor colaboración público-privada para fortalecer la innovación y mejorar el país.